doy la bienvenida a María Ruiz del Árbol, que bueno, es un auténtico placer. Hemos tenido una conversación previa y nos hemos caído muy bien, pese a que no nos conocíamos de nada. Y bueno, ella es científica titular del Departamento de Arqueología y Procesos Sociales del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, conocido como CSIC, a partir de ahora, porque es muy largo decir el nombre completo. Está aquí, detrás. Bueno, ella lleva allí desde 2009, pero lleva más años investigando sobre un campo que es muy interesante, que es la arqueología del paisaje. Bueno, supongo que ustedes ya conocen en qué se basa y qué estudia, pero bueno, ahora ella se lo explicará muchísimo mejor, pero es una línea de investigación que analiza pues, estructuras, la organización del territorio, la distribución y las características del poblamiento y de los asentamientos humanos y el aspecto del entorno y cómo se transforma con la actividad humana. Ella ha hecho especial hincapié a partir de su tesis en las explotaciones mineras y agrarias y cómo inciden en este paisaje. Empezó en la Lusitania, sí, digamos, ¿no? Bueno, lo que hoy corresponde a la franja occidental de Castilla y León, que es la zona noreste de la Lusitania, y especialmente la Sierra de Francia. Pero hoy ha ampliado ya su campo geográfico y se ha ido a participar a proyectos de investigación de ámbito internacional. A través de una estancia en la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań, en Polonia, pues abrió una nueva línea de trabajo, que es la que nos va a presentar hoy, que está centrada en la interacción entre los romanos y los indígenas a través del estudio de la explotación de la sal, en una zona que, bueno, Polonia, obviamente, porque ya lo saben porque han visto el título de la conferencia, pero que es conocida con el nombre latino de Barbaricum, que es el territorio más allá de la frontera oficial del Imperio Romano. Algo que suena muy lejano, pero que no es tan lejano, en cuanto que los hispanos también fueron en otro tiempo bárbaros para los romanos, y también en tanto que la extracción, la transformación y el uso de la sal es universal. La arqueología de la sal es un planteamiento también novedoso, pero que está dando grandes resultados, pese a todas las dificultades que presentan, porque la sal como tal es invisible muchas veces en los registros arqueológicos y hay que interpretarla a partir de otros materiales. A mí egoístamente me interesa mucho el tema de la sal, como hemos comentado antes, porque bueno, yo estoy en el departamento de numismática y la sal también es un elemento importante como uso dinerario en muchas partes del mundo y en los intercambios económicos, claro. Pero antes de darte ya paso, sí me gustaría mencionar una de tus líneas de trabajo, que no lo hemos comentado antes, pero que me parece muy interesante desde el punto de vista de un museo, que es la divulgación, tu interés por la divulgación de los resultados y por la enseñanza de la arqueología. Y, bueno, una línea también de trabajo que tiene el CSIC en cuanto a la alfabetización científica en las escuelas. Y, bueno, fomentar la enseñanza de la ciencia histórica desde las primeras etapas del aprendizaje escolar y también colaborar en la mejora de las técnicas de la enseñanza y de los propios profesores. Y ya sin nada más, les dejo con la arqueología de la sal en Cuyabea, que he aprendido a decirlo antes también. A ver, muchísimas gracias. A ver si... Bueno, no tengo palabras. Muchísimas gracias por la presentación y bueno, y al museo y a sus directores por todas las facilidades y la invitación. Yo estoy súper honrada y luego estoy encantada, gracias a ustedes, por estar aquí. Pero yo pensé, bueno, esto de Polonia y la sal no le va a interesar a nadie. Y pues estoy muy contenta. Y tengo que decir que la sal está de moda en el campo de la arqueología. Ahora todo el mundo está como loco con la sal y ahora vamos a ver por qué. Bueno, también quiero dar las gracias, antes de empezar a hablar, al Instituto del Patrimonio Cultural de España, porque es el que ha financiado el proyecto y además me ha dado muchísimas facilidades, me ha animado mucho y en especial a Concepción Martín. Bueno, vamos a empezar. Voy a ir por aquí. A ver. Vamos a presentar el proyecto. Voy a empezar por el contexto institucional. En la fotografía estamos parte del equipo, sobre todo los polacos. Y bueno, este proyecto, como he dicho, se ha desarrollado gracias a la financiación concedida por el Ministerio de Cultura y Deporte en el marco de una colaboración que años antes habíamos establecido entre el Instituto de Historia, el CSIC, y la Universidad Polaca Adam Mickiewicz. Por parte del Instituto de Prehistoria participan en el proyecto también Bryce Currás, que no puede estar hoy aquí, y Juan Luis Pecharromán.
y que son coautores de esta presentación. Y por parte de la Universidad Adán Mickiewicz, el equipo está formado por investigadores de 3 institutos: del Instituto de Prehistoria, del Instituto de Geología, porque, como verán, es fundamental, voy adelantando, para el estudio, este tipo de estudios es fundamental la interdisciplinariedad. O sea, no podríamos hacer nada los arqueólogos si no fuera con el concurso de otra serie de investigadores. Y también del Instituto de Química. Estamos realizando análisis químicos de distintos aspectos que ahora paso a relatar. Y bueno, es gracias, o sea, estos contactos con Polonia y la idea de preparar este proyecto fueron posibles gracias a una estancia de 2 años que el CSIC me concedió y que disfruté en el Instituto de Prehistoria de la Universidad Adán Mickiewicz. Entonces, el marco geográfico del proyecto comprende las regiones más cercanas a Poznań, que estaría por aquí, Poznań, la ciudad de Poznań. Son las ciudades que se conocen como Wielkopolska, la Gran Polonia, en realidad es el origen del Estado polaco, y Kujawia, que es un área, o sea, este área está situada, a ver si con el ratón se ve, sí, entre los ríos Oder, el Odra, que es la frontera con Alemania, y el Vístula, que es este de aquí. Sería esta región de aquí, que es una región muy fértil, caracterizada por unos suelos que llaman negros y que ha tenido una ocupación continuada desde la antigüedad. Polonia es una región que para el estudio de la antigüedad de la prehistoria de la antigüedad es muy curiosa porque hay zonas que han sido despobladas hasta época medieval, pero en concreto esta región ha tenido ocupación siempre, desde los tiempos más antiguos. Y además es una zona, lógicamente, con importantes recursos de sal, por lo que la hace muy interesante para el análisis de la explotación de la sal en la antigüedad. En Polonia hay 2 grandes zonas salinas. La zona de los Cárpatos, la zona en torno a Cracovia, esta zona montañosa de aquí, y luego la zona de lo que yo voy a llamar ahora las tierras bajas polacas. O sea, como los holandeses se conocen como las tierras bajas, pues los polacos llaman a esta zona los lowlands, las tierras bajas. Esta es una zona muy rica desde el punto de vista salino. La zona de Cracovia es muy conocida. La zona de Cracovia está en la región de Małopolska, de la pequeña Polonia, y en concreto las minas de sal se articulan en torno a la zona montañosa y hay minas como la de sal de Wieliczka, que es muy conocida, o la mina de Bochnia. Y luego la otra zona salina son las tierras bajas polacas, entre las que se encuentran las regiones que estudiamos nosotros, con minas muy famosas, como la mina de Kłodawa. Esta es una vista de la zona exterior con las infraestructuras para la explotación de sal. Que esta mina, por ejemplo, está en actividad, yo no lo sabía hasta que no empecé a estudiar allí. Polonia es una de las principales zonas productoras de sal en el mundo y esta mina, por ejemplo, da empleo a 600 mineros. O sea, es una mina de grandes dimensiones. Y luego, por ejemplo, otra mina muy famosa es la mina de Wapno, que es muy conocida por el desastre que ocurrió en 1977, que el techo de la mina, ya veremos luego por qué, se derrumbó y el pueblo que estaba construido encima fue sepultado. Entonces hubo muchísimos muertos. De hecho, recientemente ha habido más movimientos de tierra y toda la zona está acordonada porque es muy insegura debido a la presencia de la sal y ahora veremos por qué se derrumbó Wapno. Esa es nuestra zona. Entonces, esta área, al contrario que la zona de Cracovia, prácticamente no ha sido estudiada. Hay 3 excepciones. El más reciente es Bukowski, que es un investigador polaco que publicó en 1985 una síntesis en una revista polaca de habla inglesa. Luego hay un artículo de una investigadora que estudia esta zona de 1974 y luego hay un trabajo más antiguo, en 1966, que trata del conjunto del territorio polaco. Entonces, prácticamente no hay estudios sobre esta región. Entonces, nuestro proyecto pretende contribuir a cubrir este vacío en la investigación. En realidad, yo me doctoré con una tesis sobre la explotación del territorio minera y agraria en Lusitania y cuando fui a Polonia pues me interesaba, como venía de la otra parte del territorio romano del imperio, me interesaba ver los contactos entre Roma y el Barbaricum. Y entonces, hemos visto que el estudio de la explotación de la sal permite arrojar luz sobre estos aspectos, por lo que en nuestro proyecto, aunque yo no voy a hablar de ello, pero en el background está, por una parte, nuestro interés por ver esas relaciones, cómo son esas relaciones recíprocas entre romanos y bárbaros,
Y pensamos que la explotación de la sal puede arrojar luz sobre eso. ¿Por qué? En primer lugar, partimos de la idea de que la interpretación histórica de las formas de explotación de los recursos, o sea, cómo las sociedades antiguas explotan los recursos, permite tener datos sobre los cambios de esas formaciones sociales, de esas sociedades. En este caso, de los territorios del Barbaricum. Y por otra parte, como nos ocupamos del periodo de los contactos con Roma, pensamos que esos cambios que apreciamos en esas formas de explotación, nuestra hipótesis de partida es que pueden entenderse en relación con los contactos con Roma. Un ejemplo, y ya empezamos con el proyecto. Por ejemplo, al estudiar la producción de sal en Polonia, hemos visto un proceso de reactivación de la explotación de sal en torno al siglo I después de Cristo. Y además, aparte de que hay nueva explotación de sal, hay nuevas técnicas, nuevos sistemas de explotación en torno a áreas salineras, se activan los asentamientos en torno a zonas salinas. Y luego, por ejemplo, vemos otra serie de cambios que pueden ser, por ejemplo, el hecho de que se establece la ruta del ámbar que coincide con todas las zonas salineras en la zona Polonia y por ejemplo, hay muchas acumulaciones de monedas romanas en zonas salineras y no fuera de ellas. Entonces decimos, bueno, pues a ver si estas pistas nos llevan a ver esa relación. Pero bueno, antes de empezar con el proyecto, también nos parecía importante, bueno, estas son las principales localidades que voy a mencionar. La mina de sal de Kłodava, esa mina grande está aquí. Nosotros estudiamos una mina local, que es la mina de Inowrocław, y la mina del desastre es esta, Wapno. Bueno, me parecía interesante, antes de hablar del proyecto, para contextualizarlo, hablar brevemente de unas cuestiones básicas sobre la aparición de los depósitos de sal y las técnicas de producción. O sea, la sal abunda en la naturaleza y aparece en mares, en ciertos depósitos continentales e incluso en determinadas plantas. Por eso, como aparece de muchas formas, los métodos de obtención son muy variados. Entonces, en cualquier caso, la producción de sal no es una cosa sencilla. Necesita un equipamiento específico, mucho tiempo y fuerza de trabajo. Entonces, para el estudio de las técnicas que se usan, es tan importante, sobre todo en el periodo preindustrial, es importante considerar el carácter de los depósitos como otra serie de fuentes, ¿no? Pues tanto las arqueológicas como las literarias antiguas, incluso las fuentes medievales o modernas o la misma etnografía. Los procesos de extracción de sal, de la sal gema, la sal nativus de Plinius, aquí hay una fotografía de la mina de sal de la montaña de sal de Cardona, en España. Decía que los procedimientos para extraer este tipo de sal son los mismos procedimientos que se emplean para la obtención de otros recursos minerales, como el sílex o el cobre o la variscita durante la prehistoria. De este modo, pues no resulta difícil encontrar, por ejemplo, herramientas de minero antiguas relacionadas con estos yacimientos, como mazas, picos, martillos de piedra, incluso galerías o infraestructuras. Por ejemplo, hay unas minas, las minas de Hallstatt, han arrojado muchísimo material en relación con los útiles de explotación y vestigios de la gente, de los mineros, ¿no? Por el contrario, la obtención de la sal factitius, que es aquella que resulta del procesado de mueras naturales o por la captación de agua salada, tanto del mar como de lagunas salinas de interior, requiere un tratamiento más complejo. Este tratamiento puede ser la evaporación que se logra por exposición directa al sol, y para ilustrarlo he traído una imagen de las salidas de Janubio en Lanzarote, o, por ejemplo, el método de ignición, que es el que se usa en las lagunas de Villafáfila. Que hay unos libros maravillosos que se pueden descargar en Internet, desarrollados por el equipo de investigación de Villafáfila, que el autor principal es Abarquero, y tienen muchísimas reconstrucciones. Por ejemplo, una de ellas es la que he sacado de aquí, a ver si pasa así, que representa el proceso de fabricación de sal por ignición. Eso la evaporación se logra por la ebullición, se fuerza la ebullición de las salmueras en recipientes de cerámica que se exponen al fuego, y entonces esto resulta mucho más rápido. Esta técnica, aquí primero se concentra la salmuera en grandes recipientes. Una vez que se realiza una primera concentración, se echa en moldes. Estos moldes se secan utilizando también el fuego,
y posteriormente estos moldes se rompe la cerámica, como se ilustra aquí, y esos moldes se usan para su almacenamiento y distribución. Esta técnica genera una gran cantidad de residuos en forma de cenizas, carbones y sobre todo en impresionantes acumulaciones de recipientes cerámicos. O sea, al romper los recipientes, esos se tiran in situ y hay zonas en las que llegan a alcanzar varios metros de espesor. En la literatura arqueológica, este tipo de recipientes se conocen como briquetage, siguiendo el término francés. Por supuesto, hay otras zonas de explotación de la sal y para ilustrar la importancia de la etnografía, pues he traído estas fotografías extraídas de un trabajo de Oliver Weller, un investigador francés que ha estudiado la obtención de la sal en tribus de Nueva Guinea, y luego unas fotografías que me gustan mucho de un trabajo de Harding, porque se parece a lo que tenemos en Polonia, que es la extracción del agua salada o de la solución salina de fuentes naturales. Luego se llevan a casa y ya se procesan en casa. Estos son extracciones de, fotografías hechas hoy en día. Sea cual fuera el método elegido, es importante pensar que en épocas pasadas la sal, ya que su distribución no es regular, hay zonas que son salinas y zonas que carecen absolutamente de sal, es un recurso de carácter estratégico, ya que se convierte en un producto destinado al comercio. De esta forma, los espacios salinos son, prácticamente sin excepciones, áreas de gran capacidad dinamizadora. Eso es muy importante porque permiten observar, como vamos a ver, y realizar estudios muy interesantes. En Polonia, ¿cómo encontramos la sal? Bueno, pues en Polonia la sal se encuentra en dos formaciones principales. La del sur de Polonia, que es del Mioceno, y la que nos interesa, que es del Pérmico superior, y a ella pertenecen numerosos diapiros de sal. Los diapiros de sal son como jorobas, ahora veremos cómo se forman. Todas estas son de distintas. Hay unas que están muy profundas y otras que se han elevado un poco más y que penetran en la cubierta cenozoica. Esas son las que se han explotado en tiempos modernos. En este punto, a la hora de estudiar la sal desde el punto de vista geológico, hay que diferenciar dos cuestiones. Por una parte, la historia geológica de la sal, que nos da datos sobre cómo se explota, y por otra parte, cómo esta sal está a disposición de las gentes antiguas, ¿no?, que la obtienen. En relación con el primer aspecto, con la historia geológica, Kujawia y Wielkopolska constituyen la zona central de la cuenca polaca. Y entonces esta cuenca, a final de Pérmico, se va rellenando sucesivamente con distintos estratos entre distintas rocas entre las que se encuentra la sal. Va evolucionando un sistema complejo de estructuras salinas y como Kujawia es una zona afectada por una actividad tectónica bastante importante, el efecto de esta actividad, bueno, esta es la primera disposición, o sea, las capas de sal cubiertas por sucesivos estratos. Esto es una representación de un depósito real del norte de Polonia, y esto es una representación figurada de cómo se forman estos yacimientos de sal. Tenemos aquí los estratos de sal y poco a poco, por esta fuerza tectónica, la sal va saliendo a la superficie. Estas estructuras, que se llaman domos de sal o diapiros, tienen varios tamaños y tienen una estructura interna muy complicada. Tienen las capas, luego lo vamos a ver en una sección real, las capas de sal son casi verticales, algunas se pliegan y, como decía antes, algunas de estas capas de sal perforan las capas del Mesozoico y salen hacia la superficie. No llegan, en Polonia no llegan a salir a la superficie. Normalmente la mina más cercana, o sea, en Wapno, donde se produjo el desastre, es el diapiro, o sea, la formación de sal más cercana a la superficie. Está a 70 metros de la superficie, para que nos hagamos una idea. O sea, son formaciones muy profundas. Y estos diapiros más superficiales son los que fueron explotados en tiempos antiguos y prehistóricos.
En relación con la segunda cuestión, o sea, qué características geológicas, o sea, cómo se ven en la superficie para que las gentes antiguas las puedan explotar, es importante entender que el estrato de sal, lo que decía, que en la mayoría de los diapiros se encuentran profundidades por debajo de 1.500 metros por debajo de la superficie del mar. Solo en 2 o 3 ocasiones, por ejemplo, Babno, la del desastre, se encuentra a 70. Hay algunos casos, por ejemplo, el diapiro que nos interesa a nosotros, porque hemos hecho un estudio local, que es el diapiro de Inowrocław. En Inowrocław, la sal gema se encuentra a 200 metros por debajo del nivel del mar. Una cosa muy interesante de estas estructuras es que tienen una capa de protección natural que se llama roca de cubierta, o yo le llamo costra, porque me parece que es los ingleses le llaman crust, y me parece que refleja más lo que es una capa, generalmente yesos, que protegen la parte superior de los cuerpos salinos. La costra se forma como resultado de la disolución por aguas subterráneas de la sal de roca. El espesor de esta capa es variado, o sea que esta capa, por ejemplo, en Babno, la del desastre, esta capa tiene 70 metros. O sea, en Babno de aquí a aquí tenemos 70 metros y para llegar a la sal serían 140 metros. Estas capas son muy importantes porque protegen los depósitos de sal. ¿Qué pasó en Babno? Que los geólogos, hubo un fallo en los errores geológicos. Cuando tú explotas estos depósitos de sal, normalmente se perfora por un túnel esta costra. Y esa perforación se protege para no alterar los procesos de, ¿cómo se llamarían? Como las condiciones hidrogeológicas propias de la costra. Porque claro, por aquí hay mucha agua subterránea. Entonces, el agua circula por todas partes, también por la costra. Entonces, si alteras esas condiciones, la costra se debilita y como la sal es un producto que se diluye muy fácilmente, se te derrumba la montaña. En Babno hubo un error geológico y el pueblo que estaba construido encima, los geólogos no se dieron cuenta y llegó un momento en el que la costra se derrumbó. De hecho, como he dicho recientemente, hace 5 años, se ha vuelto a ver un segundo derrumbe porque siguen fluyendo las aguas subterráneas y la costra se sigue desmoronando. Por eso la zona está acordonada, porque es una zona muy peligrosa, porque está en constante movimiento. Entonces, a ver, me siguen, ¿no? Porque claro, esto es un rollo. Ahora ya voy a lo bonito y a las fotos. Porque claro, digo, a ver cómo lo explico para que no sea muy rollo. Bueno, entonces estas estructuras salinas, como decía, se caracterizan por condiciones hidrogeológicas muy complicadas. Estas costras tienen una serie de corrientes hidráulicas que conectan la zona de la sal con la zona de fuera. Y hay veces que hay escapes hacia la zona exterior. Entonces, esos escapes forman a veces fuentes de aguas saladas que emanan constantemente o, en un momento dado, hay un escape que se convierte en residual y se crean pantanos salados. Pues son esas fuentes y esos pantanos salados los que se explotan en la antigüedad. Lo que explotan mis romanos en Polonia. Por eso es muy difícil estudiar este tipo de minas, porque luego en Kujawia, en Wielkopolska, luego lo vamos a ver, ha habido una actividad industrial muy fuerte. Entonces, la explotación, por ejemplo, en Inowrocław, que es el diapiro que ahora les voy a mostrar, ha habido una mina que se cerró hace 2 o 3 años. Entonces, el problema es que la propia minería ha cambiado las condiciones hidrológicas, con lo que tampoco sabemos exactamente por dónde salían las fuentes de hoy en día, no son las mismas que explotarían los romanos. Posiblemente se han secado. Bueno, en cualquier caso, la evidencia arqueológica muestra que en Polonia, antes de la época medieval, el único método conocido para obtener sal era la explotación de los manantiales salinos. O sea, no había conocimientos geológicos suficientes hasta la época medieval para explotar este tipo de recursos por la minería convencional. Hay una completa falta de rastros del uso de métodos de explotación minera en el pasado premedieval. Y ahora pasamos a la parte histórica. Bueno, esto es una sección real del diapiro de sal de Kúdova. O sea, esta costra, como veis aquí, y luego veis los estratos de sal como están dispuestos verticalmente. Y en Kúdova, esta costra tiene 300 metros de espesor.
O sea, yo estuve a 600 metros y, bueno, es espectacular esta mina, es impresionante la profundidad que tiene. Entonces, ¿qué sabemos de la explotación de sal en Polonia durante la prehistoria y la antigüedad? La evidencia de la producción de sal en Polonia se refiere principalmente a 3 periodos. El Neolítico Medio, el periodo de la Edad del Hierro de Hallstatt, que es entre el 750 y 450 a.C., luego hay un parón y vuelve a reactivarse la explotación en lo que llaman los polacos la Edad del Hierro romano, que son nuestro siglo I, II y III después de Cristo. La producción de sal en el Neolítico se documenta perfectamente en la zona de Cracovia, pero en esta zona nuestra no hay ni rastro. En la Edad del Hierro, sin embargo, se documenta tanto en la zona de Cracovia como en la de las tierras bajas polacas. Lo que pasa es que la única evidencia es este preciosísimo asentamiento, que es Sobiejuje, que está en una zona de lagos. Y el problema es que la única evidencia que hay de la explotación de sal es que hay un horno que los investigadores interpretan, relacionan con la cocción de sal. El investigador que investigó esto es Harding, que le encanta la sal, entonces, claro, tira hacia su lado. O sea, no, lo del horno pues puede ser cualquier cosa. Pero bueno, este investigador es muy buen investigador, vamos a fiarnos. Y luego está la Edad del Hierro romana, que es lo que nos interesa, del siglo I al III después de Cristo. Solo hay 2 evidencias, que son de nuevo 2 hornos en estos sitios que soy incapaz de pronunciar después de pasar 2 años allí, entonces lo escribo aquí por si hay alguien que lo sepa. Y entonces, bueno, estos 2 hornos se han querido también relacionar con la producción de sal, pero no hay otros materiales que apoyen esta identificación. De esta forma y hasta la fecha, hasta que llegamos nosotros con nuestro proyecto, toda la explotación de sal se ha basado en datos indirectos. ¿Qué datos? Pues, por ejemplo, la conexión de esta ruta con la ruta del ámbar. O sea, la idea de que la sal podría ser un comercio alternativo al del ámbar. Otros datos indirectos son la toponimia. Hay muchísimos en esta zona, muchísimos datos toponímicos relacionados con la sal. Sal, costra, fuentes salados, hay muchísimos. Por otra parte, la proximidad geográfica, o sea, hay asentamientos de época romana que de repente se crean en torno a manantiales de agua salada. El problema radica en saber si estos manantiales son antiguos o no son antiguos, o es un espejismo. O también la aparición de objetos como lo que os decía de briquetage al principio, esos objetos, esos moldes. Lo que pasa es que esos objetos en Polonia nosotros los hemos estudiado, no se habían estudiado nunca, hemos hecho una revisión de los materiales de los museos y proceden principalmente de cementerios. Entonces, la pregunta radica en si esta asociación de objetos con la producción de sal está suficientemente probada. En la literatura científica se da por supuesto que el surgimiento de muchos asentamientos fortificados de este periodo, del periodo romano, está conectado con la participación de estas poblaciones en los intercambios de larga distancia con una importante presencia de la sal. Pero bueno, entonces, en este contexto, nuestro trabajo se ha centrado en el estudio de una zona salina, la zona relacionada con el diapiro de Inowrocław, que os comentaba. Creemos que esta zona jugó un papel muy importante como centro de producción de la sal durante al menos la Edad del Hierro romana. Pero es un centro, como veréis, muy impresionante que creemos que está al nivel de otros centros importantes de producción de sal europeos. Este centro se trata de estos yacimientos, los yacimientos 100 y 101 de Inowrocław, que forman un complejo muy grande que ya en la prospección de superficie, Kujavia es una zona que ha tenido un programa de prospecciones muy intensivo, tiene una carta arqueológica muy importante y ya en la carta arqueológica se subraya como un centro de habitación muy importante. El complejo está situado en el fondo de una zona pantanosa y en las laderas del valle de este río, del Suonerov, que hoy en día está seco, no fluye precisamente debido a la actividad minera subterránea. La fotografía actual, la zona, esta es la zona hoy en día, este es lo que queda del arroyo. Del arroyo es una zona pues, que está llena de basura, está entre 3 centros comerciales, una zona bastante degradada. Los yacimientos están situados al borde de uno de los diapiros, como os decía, de sal conocidos en la zona y ha tenido la suerte de ser objeto de una serie de excavaciones a comienzos de los años 80
por una catedrática de Poznan que ya falleció, Alexandra Kowta-Broniewska, y por un miembro de nuestro equipo que es Josep Bednarczyk. Aquí tengo más fotos de las excavaciones durante esa época. El trabajo de investigación realizado durante los años 80 permitió la documentación de este gran complejo. Se estima que el área ocupada es de 7 hectáreas, aunque se excavaron alrededor de 4 hectáreas, y se dividió en 2 zonas. Bueno, la excavación se realizó porque se estaba construyendo el Carrefour, que es este Carrefour. O sea, se hizo muy rápido y porque era… De hecho, ahora cuando la hemos visitado, el área está rodeada de otros 3 centros comerciales. O sea, es la zona comercial por excelencia de la zona. El asentamiento está dividido en 2 zonas. Una zona de asentamiento que ocupa la parte superior, más seca de la ladera, y en esta zona pues, se documentan las viviendas y algunas estructuras vinculadas a la explotación y producción de sal, fundamentalmente pozos y hornos, que vamos a ver. Y luego, por otra parte, está la zona de producción situada entre la zona más baja de la zona húmeda pantanosa y la parte inferior de la ladera del valle. Es en esta segunda zona, que llamamos zona de producción, en la que se localiza la parte principal de la salina. Y se han documentado trincheras para la explotación de la sal, pozos y varias torres de graduación y numerosos hogares. Sin embargo, en los años 80 la investigación no fue más allá que la descripción de los distintos elementos documentados en la excavación, como lamentablemente ocurre a veces también en España, ¿no? Que se hace una excavación de urgencia y la acumulación de trabajo no da tiempo a revisar esa documentación. Entonces, nuestro proyecto ha revisado, esto es una actualización del plano, hemos revisado parte de la documentación de las antiguas excavaciones y con el fin de reconocer el proceso de explotación de la sal en su totalidad. No hemos podido excavar este año por distintas cuestiones, pero pensamos que los elementos que hemos revisado ilustran todas las etapas del ciclo de producción de sal. En el mapa ven, por ejemplo, la zona con puntitos, ¿se aprecia bien en la pantalla? La zona con puntitos es la zona que se ha excavado. La zona con rayas es la zona en la que se sitúan las instalaciones de la producción de sal. Esta es una zona relativamente plana, o sea, aunque los diapiros son como jorobas, es una zona que está como 80 metros por encima del nivel del mar, o sea, que es una pequeña lomita. Luego, en una gran llanura, o sea, es una zona así como alomada. Luego, el 3 son las trincheras para la extracción del agua salina, ahora pondré varias fotografías. El 4, que son los puntitos, son los pozos que se utilizaron para extraer la salmuera. El 5, que son estos depósitos de aquí, son los depósitos en los que se acumulaba ese agua para una primera decantación de la salmuera. Y luego 6, que son estas estructuras de aquí, son las torres de graduación. Y por último, hay conjuntos de hornos que pensamos que fueron utilizados para ese rápido procesamiento de la sal por ebullición. Por lo tanto, el proceso de producción de la sal consistió, primero, en obtienen la materia prima, la purifican, la enriquecen y, en algunos casos, se evapora el agua de la misma con el fin de obtener cristales de sal. Entonces, veamos paso por paso las fotos. Estas fotos a mí me encantan, sobre todo esta, que es de las excavaciones, me parece una foto muy divertida. Esto es un pozo que se documentó. Bueno, como decía antes de explicarles el pozo, la solución salina se recogía por medio de trincheras, de zanjas y de pozos. Se han documentado en Innobroswad 5 pozos como este. Eran estrechos, tenían una profundidad de 3 a 4,5 metros y sus lados estaban protegidos como por varillas trenzadas de madera a modo de cestas. En uno de ellos, que es este, se encontró el tronco de un pino a modo de escalera, ¿no? Entonces, aparte de estos pozos, se usaron también trincheras, se aprecian, ¿verdad?, en la fotografía, trincheras para extraer la solución salina del pantano. Estas trincheras son de diferentes dimensiones. Ninguna se ha excavado en su totalidad, pero las que conocemos varían desde 7 a 140 metros de largo, normalmente rondan los 30 metros de ancho y de 20 a 70 metros de profundidad. Una vez obtenida la solución salina, la salmuera, se procedía a limpiar y decantar. Y esto se hacía
a través de la utilización de depósitos o estanques grandes y poco profundos. Estos también servían para un tratamiento solar preliminar. Aquí tiene una sección de uno de estos estanques y un dibujo que hemos hecho este año sobre los planos antiguos, bueno, pues para mostrar el fondo de estos estanques estaba tratado con arcilla. El proceso de aumento, esto es muy interesante, es lo que más me gusta a mí de este yacimiento porque se llaman torres de graduación. Con estas torres se aumenta la concentración de la sal. Es la primera vez en toda Europa y en todo el mundo antiguo que sepamos que se documentan estas estructuras, por lo que pensamos que se trata de una innovación local. Se han documentado 5. La más grande tiene 37 metros de largo por 6 metros de ancho. Las otras son mucho menores. Su reconstrucción es hipotética y se ha realizado a partir de los negativos de las fosas, esto que está representado en planta, donde se situaron los pilares que sujetarían la estructura. Y nos hemos apoyado en la analogía de la torre de graduación moderna de Ciechocinek, que está unos kilómetros más hacia el este de Polonia, también en la misma región, que es del siglo XIX, esta torre. No sabemos, o sea, en estas torres, tengo aquí un detalle de la torre de Ciechocinek y un detalle de los pilares que sujetan esta torre, y luego, para explicarles el sistema, he utilizado fotos de la torre de graduación de Inowrocław, que es del siglo XX. El agua se bombea hasta la parte superior y se libera de forma que el agua corre por este entramado de ramas y el viento, la acción del viento, es una zona con mucho viento y mucho frío. Este agua es agua dulce y los cristales de sal quedan atrapados entre las ramas. En esta fotografía, no sé si aprecian, estos puntitos blancos son cristales de sal y este es el agua que cae. O sea, es muy impresionante. Esta torre de graduación se utiliza hoy en día en un balneario. Van todos los enfermos de pulmón, no sé, para cosas de bronquitis y tal, respiran sal y ahí ves a los viejecitos con sus bastones y niños también y respirando el agua salada de la torre. No sabemos, en el caso de nuestras torres, no sabemos cómo se realizaría el bombeo a la parte superior. Probablemente la salmuera sería transportada a la parte alta de la torre de graduación de forma manual usando vasijas. Para la evaporación y secado del agua se emplearon hornos y hogares. Esto son una fotografía de los hornos y hogares durante su excavación. En este sitio se han documentado alrededor de 200, distribuidos en grupos. Y se trata de estructuras poco profundas, como fosas de 20-30 centímetros, normalmente rectangulares, con piedras con piedras quemadas en el fondo. Y asociadas a estos hogares, unas grandes acumulaciones de estos briquetage Entonces, bueno, yo ya voy terminando. Insisto en el carácter excepcional de Inowrocław. Por una parte, por estas soluciones innovadoras desde el punto de vista tecnológico. Es la primera y única vez que se documentan estas torres de graduación desconocidas en centros salinos de la prehistoria europea. Por otra parte, el tamaño y escala de este complejo, que tiene 7 hectáreas, sugieren que la producción de sal supera con creces las necesidades de las comunidades locales, por lo que debió ser distribuida a larga distancia. En conjunto, el complejo, la zona ha estado prácticamente excavada, quedarían estas zonas sin excavar. Ilustra, nos parece muy interesante, por eso ha sido objeto de este proyecto, porque ilustra la relevancia de la explotación y la producción de la sal durante el periodo romano en una región en la que existen otras zonas con el registro similar. Pensamos que la ampliación de este estudio a otras zonas permitirá obtener documentación sobre sitios similares y además pensamos que estas zonas podrían estar vinculadas a la presencia de los intereses romanos más allá del limes oriental. ¿Queda mucho todavía por estudiar? Bueno, esto es una reconstrucción que se publicó al principio del proyecto, lo hizo un dibujante de Poznan, es un poco Asterix y Obelix la reconstrucción, pero bueno, ilustra todo este proceso y se publicó en la revista del Ayuntamiento. Como decía, esto es la parte de la difusión del proyecto. Bueno, queda mucho por estudiar. Fundamentalmente, y para no alargarme más, en relación con las tecnologías de producción, no sabemos el papel de las torres de graduación en ese proceso, no sabemos qué complementariedad tienen esos dos sistemas, tanto las torres de graduación como por qué se usan, si pertenecen a dos momentos cronológicos distintos.
Estamos empleando distintos métodos de análisis, por ejemplo, para la detección de trazas de sal en estos briquetats, pero de momento los métodos químicos no dan ningún resultado, o sea, como si no hubieran tenido sal estos. Por otra parte, estamos estudiando el contexto hidrogeológico, la producción de sal. De hecho, esta es la tesis doctoral de una de las miembros del equipo, de Luciana Lesniak, que a través de trabajo de archivo y en colaboración con los geólogos, pues están realizando una serie de perforaciones en la zona del diapiro para, pues, por ejemplo, no tenemos ni idea de, por ejemplo, de cosas básicas como el grado de concentración de sal, o sea, qué cantidad de sal tiene este agua. Entonces, bueno, pues estamos realizando análisis y esperamos que la investigación nos permita tanto la determinación de la salida natural de las aguas salinas como de su potencial, ¿no? De su potencial minero. Y por último, lo más interesante es el contexto de la producción de sal, ¿no? Insertar este caso local en un contexto más amplio. Y para ello, pues estamos planificando una serie de prospecciones y de reconocimientos territoriales más amplios, o sea, insertando este caso local en su escala regional. ¿Perspectivas de investigación? Para resumir, bueno, pues un poco, pues decir lo buenos que somos, ¿no? Primero, y lo que merece la pena darnos dinero, que es el primer estudio global que se ha realizado sobre la explotación antigua de los estudios de sal en el occidente de Polonia. Confiamos, por tanto, en que el proyecto tendrá un impacto en el desarrollo del conocimiento histórico de la zona y ayudará a entender el carácter y alcance de la producción y de la explotación y la producción de sal a escala local y regional. Por ejemplo, hoy en día hay una discusión muy importante sobre si el Imperio Romano tiene el monopolio de la sal y veta a estos territorios del Barbaricum. Pues, por ejemplo, hay unas rebeliones a finales del siglo II de unos reyes bárbaros y entonces Roma les corta el suministro de sal. A lo mejor estas minas están vinculadas con esa crisis, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología y la explotación de la sal, pues el proyecto tiene todavía que abordar algunos problemas principales, tales como el empleo de estos tipos de cerámica o de las torres de graduación. Y por otra parte, pues pensamos que efectivamente pues, permitirá plantear cuestiones esenciales para la comprensión de las dinámicas del cambio social en la zona de las tierras bajas de Polonia. Hasta ahora en la bibliografía científica se apunta a este aspecto, pero nunca se ha confirmado arqueológicamente. Pensamos que la sal, sin duda, tuvo un papel en la estructuración y configuración, tanto en la organización de las comunidades locales como en sus relaciones externas. Hasta ahora, los investigadores polacos plantean una teoría como de que los polacos son dependientes en el comercio del Imperio Romano y, sin embargo, nosotros pensamos que no hay una pasividad, o sea, que las relaciones económicas fueron activas y los bárbaros pues, tuvieron mucho que decir, ¿no? O sea, hay una participación activa a través de la integración de estas poblaciones en una red global de comercio. En cualquier caso, y ya para terminar, pues hemos contemplado desde el inicio la difusión de los resultados de investigación, porque pensamos que este tipo de conocimiento es fundamental tanto para gestionar y planificar el desarrollo territorial de la zona como para las propias poblaciones de la zona. Y como ya creo que deben estar hasta el moño, pues por poner alguna fotografía un poco simpática, ¿cómo se refleja esto? Bueno, pues en Obrosław pensamos que es el sitio donde se localizaba la mansión que Ptolomeo cita como Ascaucalis, que es una de las mansiones. Plinio habla, en tiempos de Nerón, hay un caballero romano que va en busca del ámbar. Y entonces Plinio cuenta perfectamente la expedición de este caballero. O sea, hay muchas fuentes antiguas que hablan sobre esta zona. Pensamos que eso también es porque Roma conoce muy bien esta zona, porque le interesa de alguna forma, ¿no? Y hay una mansión y se han encontrado restos romanos, un templo romano que se ha reconstruido. Es un poco camping. A mí no me gusta mucho, me recuerda al Bierzo, al Bierzo así como estas cosas, pero bueno. Y unas fotografías para que veáis lo orgullosos que se sienten aquí en el Barbaricum de sus romanos. Pues aquí pusieron a unos romanos vestidos en la inauguración del centro de interpretación en el año 2014. Y bueno, hicimos unas conferencias para dar a conocer, yo hablé del Imperio Romano y del interés que tiene esta zona y bueno, pues resultó muy bien. Y aquí los alcaldes de la zona con la bandera polaca y nada, y pues muchísimas gracias por la atención y en polaco también. Bueno, espero no haber sido mal rollo. Bueno, les habrán surgido muchas preguntas, quizá. ¿Hay alguien que se anime?
lejos para verles. Espera, que te lleve el micrófono. Sí, exactamente. Es que yo no comprendo por qué tenéis que dedicar tanto tiempo a buscar esas minas de sal. Y lo que sí me parece interesante es la forma de conseguir la sal. Las estructuras estas que usan. Eso sí es interesante porque es novedoso. Pero ¿por qué es interesante gastarse ese dineral en buscar esas minas? A ver, yo creo que tiene un interés doble. Por una parte, el interés, bueno, no nos hemos gastado un dineral, nos han dado 15.000 euros, o sea que no es muchísimo, pero bueno, para nosotros es muchísimo. En cualquier caso, ese interés, bueno, desde varios puntos de vista, pero para resumir, desde el punto de vista científico es muy interesante porque, como decía, estas áreas salinas son áreas de enorme dinamismo, o sea, son áreas que aglutinan una actividad muy importante en el pasado porque abastecen a otras zonas. Entonces, para los arqueólogos es muy importante conocer estos centros de producción porque nos permiten entender cómo eran las sociedades, tanto como las que los explotaban como las que recibían esa sal. Esos contactos comerciales y esas zonas salineras nos permiten conocer cómo eran las sociedades que se articulaban. Entonces, desde el punto de vista científico es muy interesante. ¿Por qué tiene interés desde el punto de vista científico? Bueno, pues es fundamental para entender la historia del territorio. En el caso que a mí más me interesa, que es el territorio, por ejemplo, Polonia, voy a poner un caso muy gráfico a riesgo de simplificar mucho. Polonia es una zona, sobre todo esta zona, que se está desarrollando ahora enormemente. Por ejemplo, se están construyendo carreteras, se están construyendo muchos edificios, la Unión Europea está dando mucho dinero para el desarrollo. Entonces, conocer este tipo de patrimonio que no se ve, o sea, es muy fácil proteger un castillo o proteger un monumento, pero este tipo de patrimonio es un patrimonio muy frágil. Entonces, este tipo de estudios dotan de un mayor conocimiento a los alcaldes de la zona, por ejemplo, para que planifiquen mejor las acciones territoriales. Por ejemplo, este Innobrosław, que es un complejo único en el Barbaricum, que podía haber estado protegido perfectamente, por el desconocimiento en torno a ese complejo, pues se lo han cepillado. Porque han puesto Carrefour, han puesto Zara, bueno, es él. Entonces, bueno, efectivamente, pues no pasa nada, pues está ahí Carrefour, pero lamentablemente pues es un patrimonio de enorme valor que se ha perdido por desconocimiento, ¿no? Entonces, este tipo de estudios, no sé si contesto a esta zona, a esta cuestión. ¿O la he convencido? Claro, hay muchísimas zonas, pero por ejemplo, el caso de Innobrosław, por ejemplo, hay zonas, las salinas de Añana en España, que son preciosas de ver, las salinas de Villafáfila, Poza de la Sal, por ejemplo, es un ejemplo de diapiros, el más grande de Europa. Entonces, todo este tipo de estructuras que tenemos en España se pueden entender muy bien gracias a estos estudios, por ejemplo. O sea, que permiten la comparación. Buenas tardes. Yo sin un mapa no sitúo bien. No. Quiero decir, ejemplos de comercio de sal a larga distancia hay. Es decir, en el Sáhara las caravanas de camellos cruzaban el desierto para llevar sal a los sultanes y bajaban el oro del Reino de Granada y Tombuctú, en fin, todas estas cosas. La zona que ustedes han estado estudiando, ¿cómo de lejos está del mar y cómo de lejos estaba de la Germania? Quiero decir, no me hago ni idea de esa sal exportada, que pesa, se sacaba al mar y se llevaba por barco al imperio, salía a lomos de mulas, porque Pues, no sé bien las distancias. Pues, a ver, el mapa más antiguo, pues mira, esta sal, no sabemos exactamente el comercio de sal porque no deja huellas. Claro, pero Entonces, existirían bueno, las las dos conexiones, posibilidades. esta zona está conectada fundamentalmente por 3 vías. La ruta del ámbar está, pues de aquí a Alemania hay como 400 kilómetros, más o menos. Es una tirada. Pero es una tirada, bueno, sí, pero se hacía. Está la ruta, hay una salida al Mar Negro,
que es la ruta del ámbar del sur, hacia toda la zona del sur, que se conoce, además es una ruta muy antigua, que se conoce desde la Edad del Bronce, y hay muchísimos elementos que testimonian la utilización de esta ruta. Y luego está la ruta de salida por el mar Báltico y todo el comercio con todos los países nórdicos, que es muy importante en época romana. Hay muchísima, por ejemplo, sabemos de la existencia de este comercio por la presencia de objetos importados. Mira, si aquí tenemos un mapa más. O sea, las rutas irían la más importante y más antigua por aquí, la ruta del ámbar, que va desde Roma hasta Gdansk, y luego la ruta del mar Báltico, que va hasta los países, hasta toda esta zona. Incluso tenemos terra sigillata en toda la zona de Lituania, Estonia, por supuesto, y luego en toda la zona de Noruega y Suecia actuales. Son ríos caudalosos, es decir, se podría bajar en barcazas hasta el mar. El río Vístula es navegable, también el río Oder, pero bueno, la ruta del ámbar es una ruta terrestre, fundamentalmente, igual que la ruta que va hacia el sur, que conecta Polonia con todo el este de Europa y el mar Mediterráneo. Son rutas terrestres, fundamentalmente. La única ruta marítima sería la ruta del mar Báltico, y no existe consenso entre los investigadores al respecto. Pero bueno, lógicamente habría rutas, no se sabe si van por las rutas, hay una discusión, si van por Dinamarca, o en cualquier caso se documenta presencia de comercio entre estas poblaciones de aquí y estas de aquí en todo el siglo I, II y III después de Cristo. Y luego ya en época medieval. Gracias. De hecho, la ruta, por ejemplo, muy interesante es ese relato de la expedición del caballero en época de Nerón. O sea, Nerón manda a este caballero a Gdansk y este caballero cuenta toda su ruta, cómo atraviesa por Germania y atraviesa el Limes y llega hasta... Y es una ruta perfectamente documentada a través de las fuentes antiguas, escritas. Me ha dejado matada la de la utilidad. Yo te quería preguntar. Y bueno, Sí. Sí, toda la sal. Sí, lo que pasa que es distinta, claro. La sal polaca pensamos que iría fundamentalmente a la zona de Germania, porque hay un problema con las minas de sal, coincide con las famosas minas de Hallstatt. Todas, de repente, no se sabe por qué, si es porque Roma prohíbe la producción para favorecer toda la sal del Mediterráneo. Hay varias teorías. Parece que Roma llega a un momento determinado, a finales del siglo I después de Cristo, que prohíbe a estas tribus la explotación de sal. Y entonces, bueno, pues ahí hay una discusión entre los investigadores, pero bueno, tiene relación con cuestiones políticas, la reactivación de estas minas polacas, seguramente. Bueno, ya para... Sí. No, eso es lo que iba a preguntar yo, así es que... No, el proyecto acaba de empezar. O sea, este es el primer año que hemos empezado y confiamos en poder seguir adelante porque vemos que tiene muchas posibilidades y que es muy interesante desde distintos puntos de vista. Y luego las autoridades locales pues tienen bastante interés con esta inauguración. Hay un pequeño museíto no he traído fotografías, pero hay un pequeño museíto con los textos en inglés y en polaco. Y bueno, pues ahí se ha editado un libro para niños sobre la historia de la explotación de sal, de estos así como con cartón duro. O sea que esperemos que pueda seguir. En Azkaukali, sí, y en el ayuntamiento, si van a esta zona, a Inowrocław, es una zona muy bonita porque aquí hay una zona que se conoce más, que es Torun, que es una ciudad muy turística. Torun está al lado. Y entonces, de hecho, la discusión sobre Azkaukali se pensaba que era Bydgoszcz, que es una ciudad que hay al lado de Torun, pero pensamos que no, que probablemente sea Inowrocław, porque en Bydgoszcz no hay ocupación documentada de época romana. Y de hecho, turísticamente es una zona muy bonita. Incluso desde el punto de vista de los balnearios, Inowrocław compite con los grandes balnearios alemanes salinos. O sea, es un balneario de interior muy importante y que merece la pena visitar. O sea que
complementa. Espera que te llegue el micrófono, es que si no, no se te graba. Sí, es una pregunta que no sé si tiene mucho que ver, pero ¿hay alguna diferencia entre las propiedades que tiene la sal que se extrae del mar o esta que hay montañas de sal, ¿no? Por ejemplo, las salinas de Imón y así. Cuanto al uso para el consumo, digo, ¿hay diferencia? No, es igual, lo único que varía es la concentración de sal. O sea, por ejemplo, a la hora de exportar, eso tendría que responder bien un geólogo, pero en principio el material es el mismo. Lo que varía son las concentraciones por gramo o por kilo pero desde el punto de vista de la salud es igual. Aunque yo tengo que decir, así que suena un poco frívolo, pero cuando yo cocinaba en Polonia, la sal sala menos. La sal roja. O sea que al final una sal depurada, pero no sé geológicamente, no lo sé. Vale, me voy a informar porque me da un poco de vergüenza no saberlo. Gracias. Bien, pues si nadie más se anima, yo creo que va a ser la primera vez que vamos a acabar a la hora y antes de que nos apaguen la luz. Así es que, bueno, pues muchas gracias a todos y los de los créditos que recuerden que tienen que acercarse a la mesa. Muchas gracias.